Una, dos, tres. Buenos días para todos, soy Dina Zapata del área de desarrollo empresarial. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual Buenas prácticas financieras de la organización, manejo de cuentas básicas del negocio y personal para la CESAR. En la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puede acceder de forma gratuita por estar registrado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estos son: Vitrina Empresarial. Es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirle tener su propia tienda en Internet, donde podrá exhibir y vender sus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, el diagnóstico de conexión financiera le va a permitir identificar las líneas de crédito más adecuadas entre la oferta de las entidades aliadas y, como resultado, además de las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades, recibirá el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pida su cita y ahorre tiempo. Y para finalizar, el diagnóstico de conexión 3E, que le va a permitir conectarse con la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer su negocio. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante esta conferencia se tendrá habilitada en su margen derecha de sus pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas, teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Esta conferencia tendrá una duración de 2 horas y será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com. Hoy tenemos como conferencista invitada a María Eugenia Jaramillo Gallego. Ella es profesional en Administración Financiera, especialista en Gerencia Financiera y máster ejecutivo en Gestión y Dirección Financiera. Cuenta con 4 años de experiencias en consultoría, asesoría y formación a micro y pequeñas empresas del sector comercial, servicios y de alimentos en temas de gestión administrativa, planeación estratégica, modelo de negocios, costos, finanzas y formalización. Le damos entonces paso a María Eugenia y esperamos que este espacio sea útil para ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, Dina, gracias por este espacio. Primero que todo, entonces, agradecerle a la Cámara de Comercio por darnos esta oportunidad de poder acompañar a ustedes los micro en este proceso arduo de hacer empresa, de hacer gestión social en nuestro país. Realmente la Cámara de Comercio es un aliado para toda su base empresarial y agradecemos por estos espacios. También quiero agradecer a cada uno de los empresarios de las ESALes que hoy están conectadas en este espacio. El objetivo de hoy entonces es poderles acompañar y orientar en algunos conceptos básicos sobre unas buenas prácticas financieras para los negocios. Permítanme, entonces voy a compartir pantalla. Creo entonces que ya ahí estamos viendo la pantalla. ¿Me confirmas, Dina, por favor? Sí, ya la estamos viendo. Súper bien. Entonces, como nos decía Dina y como les estaba contando, el objetivo de hoy es orientarles en una charla acerca de las buenas prácticas financieras en las organizaciones y también algunos conceptos básicos muy generales del manejo de las cuentas de su organización, y vamos al final de la charla también a hablar un poquito más de las finanzas personales, de ese manejo de cuentas, pero ya desde a nivel personal o a nivel de nuestro núcleo familiar. Y quiero empezar entonces con esta frase. Ayn Rand es una filósofa rusa y una de sus frases es esta: el dinero es solo una herramienta.
te llevará a donde desees, pero no te reemplazará a ti como conductor. El dinero solo es un recurso, solo es una herramienta, pero el correcto aprovechamiento y la correcta gestión de este recurso depende única y exclusivamente de aquellos que están a la cabeza de las organizaciones, están a la cabeza de esas finanzas, están como líderes, están como gerentes, están como dueños de determinada organización. A veces podemos decir, no hay dinero, no hay recursos. Los recursos probablemente sí están. El asunto es cómo estamos administrando esos recursos. Le estamos dando una correcta gestión. En la cabeza de los líderes, de los gerentes, de los directivos, incluso en cabeza de aquellos núcleos familiares, recae el manejo del dinero. Y por esto el dinero se convierte en un gran reto. Manejar el dinero se convierte en un gran reto, tanto para las organizaciones, emprendimientos, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, y también se convierten en un reto para nuestras finanzas personales y para el manejo de las cuentas de nuestro núcleo familiar. Entonces, partiendo de esta breve sensibilización, el dinero solo es una herramienta. Quien le da el manejo, quien le da la conducción, quien le da la dirección a este recurso, somos nosotros. Entonces, a mirar y hablar un poquito de qué significan buenas prácticas financieras. Vámonos a analizar un poquito el tema de finanzas. Cuando hablamos de finanzas es esa rama de la economía que permite estudiar cómo se obtienen los recursos, cómo se gestionan esos recursos, qué destinación le doy a esos recursos. Entonces existen las finanzas públicas, pero entonces también existen las finanzas corporativas y existen las finanzas personales. Cada uno de estos tres grupos tiene la gran tarea de estudiar, de analizar cómo obtener recursos, cómo manejarlos, qué dirección, qué aplicación, qué orientación le voy a dar a esos recursos. Y hacer rendir esos recursos se vuelven en un reto bastante importante para cualquier tipo de organización. Vemos entonces que las buenas prácticas, o cuando hablamos de prácticas financieras, estamos hablando de ese conjunto de actividades, de tareas. Permítanme, aquí prendo el cursor, o de procesos que nos van a garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad. Buenas prácticas financieras significa ese conjunto de actividades que usted hace, ese conjunto de tareas y de procesos que le van a garantizar a usted que su organización va a ser sostenible en el tiempo. Realmente cuando hablamos de procesos, pues las normas que ya están establecidas nos dicen cómo debemos de manejar las organizaciones. Y aquí entonces nos iríamos a analizar un poquito, bueno, no vamos a analizar, no voy a mencionar, el decreto 2649 de 1993, es ese documento que realmente le da todas las pautas básicas a las organizaciones, sea del sector real o del sector solidario, para manejar sus cuentas, para manejar básicamente su contabilidad. Entonces aquí se establecen una cantidad de características, de normas, de pautas, de lineamientos que nos permiten tener unas prácticas adecuadas del manejo. Ahora, hablemos un poquito entonces de sostenibilidad financiera. ¿A qué haremos referencia con esto? Una organización es sostenible financieramente cuando tiene la capacidad de ¿qué? De cubrir sus obligaciones, de responder a sus obligaciones, de atender a sus obligaciones en el corto plazo, estamos hablando un año, en el mediano plazo, estamos hablando de 1 a 3 años,
y en el largo plazo, superior a esos 3 años. Suele suceder mucho que las organizaciones no pasan de los 5 años. Entonces, sí, empezamos, atendemos nuestras necesidades en el primer año, en el segundo año, en el tercer año ya nos empezamos a quedar apretaditos, en el cuarto, en el quinto. Entonces aquí es donde vemos que las organizaciones no se sostienen en el tiempo. Y la idea de una organización, de una empresa, sea del sector real o de una entidad sin ánimo de lucro, es que se sostenga en el tiempo. Yo no voy a crear una empresa o una entidad para cerrarla en determinado tiempo. La abro hoy, este año, y en 2, 3 años ya la voy a cerrar. No es como el concepto inicial con el que se empiezan las organizaciones, sino que esto dure por el tiempo. Pero para eso yo tengo que tener unas prácticas muy saludables para la organización. Para esto yo tengo que tener unos hábitos muy saludables para la organización, porque la mortalidad de nuestras empresas es alta y ahí es donde la Cámara de Comercio está fortaleciendo a estos pequeños, a estos emprendedores, a los micro, a los medianos, está fortaleciéndolos, acompañándolos en este proceso porque es un proceso duro. Pero entonces, si yo quiero que mi organización sea sostenible, tengo que pensar en cubrir mis necesidades a 1 año, a 3 años y más de 3 años. Y depende mucho del tipo de planeación, el tipo de metas, de objetivos y de planeación estratégica que establezcamos para nuestras organizaciones. Toda organización empresarial, incluso las entidades sin ánimo de lucro, están obligadas a llevar una contabilidad organizada. Aquí estamos hablando de prácticas saludables. Hacer controles, vigilancia, mantener unas finanzas sanas. Y hacer estas 3 cosas, tener mi contabilidad organizada, estar realizando controles periódicos, mensuales, trimestrales, anuales, van a permitir que tenga unas finanzas sanas y eso me va a llevar a yo poder alcanzar esos objetivos, esas metas que yo me propuse. En el caso de ustedes, alcanzar este objeto social. Lo que les decía ahorita, entonces, este decreto 2649 es el que establece esas pautas, el que establece las normas para que todas las organizaciones puedan manejarse adecuadamente, puedan manejarse, digámoslo, de la forma más eficiente, de la forma más ordenada y correcta. Si yo quisiera hablarles de buenas prácticas, que ese es el objetivo, pues entonces vamos a mirar este decreto, analicemos este decreto, porque aquí es donde nos dan todas esas pautas para nosotros tener unas organizaciones, digámoslo, financieramente estables, unas organizaciones ordenadas, unas organizaciones que se proyecten al crecimiento. Vamos entonces a mirar un poquito de la importancia que tienen las finanzas en las organizaciones. Cuando hablamos de las finanzas en las organizaciones, estamos hablando de que es ese conjunto de información que me va a permitir a mí como gerente, como directivo, como dueño, tomar decisiones, evaluar el negocio y proyectar el negocio. Una organización que no conozca sus números, una organización que no conozca sus finanzas, una organización que no conozca todas sus operaciones y sus hechos económicos, es una organización que no sabe dónde está parada. Es una organización que no sabe cuáles están siendo sus resultados. Es una organización que no sabe hacia dónde va a ir. Entonces, aquí la gran importancia de la información financiera. Si yo no la tengo al día, si yo no la tengo organizada, pues probablemente yo no sé el estado económico de mi organización, entonces no voy a poder tomar decisiones, no voy a poder evaluar, no voy a poder proyectar la organización. Además,
tengamos en cuenta que la información financiera tiene un propósito y mucho para cualquier entidad, sea del sector real o las ESALES, para las ESALES digamos que ese objetivo es muy trascendente porque ustedes manejan muchísimos grupos de interés. Y la información financiera lo que busca es proporcionarle a esos diferentes grupos de intereses, sean los asociados, sean los fundadores, los corporados, sea el gobierno, sea un banco, el proveedor, sean los empleados, cualquier tipo de persona, sea natural o jurídica, va a requerir constantemente de esa información. Y la información financiera, la información contable, recordemos que es pública. Y en el caso de las ESALES, pues mucho más porque estamos hablando de que yo voy a manejar los recursos de determinado grupo de personas, voy a manejar los recursos de determinadas personas muy puntuales y tengo que hacer una correcta gestión de esos recursos. Vamos entonces a mencionar aquí algunas prácticas, vamos a resumirlas y trataremos de ir mirando algunos ejemplos de este tipo de prácticas que es necesario tener en cuenta para nuestras organizaciones. La primera práctica, planeación. Y cuando hablamos de planeación, no solo me estoy enfocando en el tema financiero, como la conferencia se llama Buenas Prácticas Financieras, no. La planeación es una tarea integral en toda la organización. Cuando yo hablo de planeación, tengo que partir primero de 3 elementos esenciales. Bueno, antes de mirar esos elementos, pues definamos la palabra planeación. Y es ese proceso de organizar una tarea, sea simple o sea una tarea complicada, teniendo en cuenta los diferentes factores, tanto internos como externos, pero este proceso de organización va orientado a obtener un objetivo, a obtener una meta. Entonces aquí es donde, primero que todo, yo me fijo una meta. Luego de fijarme esa meta, voy a estipular el paso a paso para poder llegar hasta ese fin o hasta esa meta. Un ejemplo, somos un fondo de empleados, entonces nuestra meta en estos 5 años es incrementar el número de asociados. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a escribir, en el primer año vamos a hacer esto, en el segundo año esto, en el tercer año, en el cuarto año, y yo voy evaluando periódicamente esas actividades, esos procesos que yo estoy estableciendo para poder llegar a esa meta que me establecí. Entonces, lo que les decía ahorita, para hablar de planeación, sea financiera o cualquier otro tipo de planeación, como organización, yo primero tengo que tener en cuenta estos 3 fundamentos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace esta ESAL? ¿Cuál es su objeto social? Cuando yo ya sé qué es lo que voy a hacer, qué es lo que hago, qué es lo que quiero desarrollar, pues entonces también tengo que preguntarme a dónde quiero llegar con este objeto social. Y en este a dónde, aquí es donde vamos a establecernos metas, aquí es donde vamos a establecernos objetivos, aquí es donde vamos a establecernos tiempos, plazos, medibles, coherentes. Pero aquí, de aquí es donde se nos van a derivar todos los objetivos y metas que nosotros nos vamos a proponer. Y la segunda, digamos, el tercer fundamento son esos valores. Cuando hablamos de valores es el ADN de la organización. Aquí en este fondo de empleados somos responsables, somos creativos, somos respetuosos, somos solidarios. ¿Con quién voy a realizar esta actividad? ¿Con quién quiero llegar? ¿Y cómo se comportan los miembros de esta organización? Entonces, partiendo de que cada ESAL conozca muy bien o cualquier organización conozca muy bien esto que nosotros llamamos planeación estratégica, planteamiento estratégico, esto es lo que le va a dar la orientación a cualquier organización, es el mapa para que la organización trabaje y se desarrolle. Ya conociendo esto, pues entonces yo digo, sé qué hago, sé a dónde quiero llegar, sé con quién quiero llegar, a quién voy a necesitar para llegar y nos vamos a comportar de esta manera
ahora sí empezamos a hacer los diferentes planes. Si es en una empresa comercial o en una entidad del sector real, bueno, entonces tenemos los planes de mercadeo, los planes de ventas, planes para, normalmente se manejan 4 tipos de objetivos, cuáles van a ser los objetivos financieros, bueno, maximizar las riquezas de los socios, cuáles van a ser los objetivos del mercadeo, bueno, aquí lo que buscamos es satisfacer las necesidades de los clientes, cuál va a ser el objetivo del recurso humano, entonces vamos a generarle bienestar a nuestro recurso humano, cuál va a ser el objetivo de producción para aquellas empresas que sean transformadoras, entonces vamos a tratar de producir en el menor tiempo, con los menores costos. Cada organización establece sus objetivos y ahí empezamos a hacer esos diferentes planes, dentro de los cuales vamos a hacer la planeación financiera. Y cuando hablamos de planeación financiera, estamos haciendo referencia a ese cálculo anticipado, no después, no durante. La idea es antes de yo lograr mis objetivos, mis metas o iniciar mis actividades o iniciar determinados periodos, antes de iniciar el 2022, pues vamos a hacer una planeación que nos permita conocer cuáles serán los ingresos, cuáles serán los egresos de esa organización o de esa actividad económica. La planeación financiera normalmente se hace o se sugiere que se haga más en un tiempo más amplio, 5 años. Porque la planeación financiera, digamos, lo que es un poquito diferente al presupuesto. Los presupuestos se van a derivar de esa planeación financiera. Entonces, esto me va a permitir a mí conocer anticipadamente, basado en unas metas, en unos objetivos y en unas actividades que yo ya antes me senté y pensé y construí con todo mi equipo, basado en esos objetivos, esas actividades, yo voy a hacer una planeación financiera. Es decir, voy a saber, bueno, qué plata necesito, qué recursos necesito, qué dinero necesito, pero también cuál va a ser la aplicación, el destino de esos dineros, por dónde se van a ir esos dineros, cómo van a salir, cuáles van a ser los egresos. Y a tener en cuenta, refuerzo un poquito aquí lo que veíamos antes de yo planear, de hacer esa planeación financiera, ya dijimos que necesito tener una meta, cuál va a ser mi objeto social, qué es lo que voy a hacer, cuáles van a ser esas actividades, necesito saber, bueno, listo, tengo el objetivo de incrementar el número de asociados, en un fondo de empleados, bueno, ¿cómo voy a obtener los ingresos? Bueno, o mi objetivo, mi actividad es, voy a beneficiar a los niños de extractos, unos de las zonas periféricas, no sé, de aquí de Medellín, en el tema de alimentación. Bueno, ¿cómo voy a conseguir estos ingresos? Entonces aquí es donde ya empezamos a identificar esas o definir esas estrategias, cómo me voy a apalancar, cómo me voy a financiar, a través de los aportes, a través de donaciones, a través de actividades propias, pero tengo que saber cómo voy a obtener esos recursos para lograr mi objeto social. Y tercer aspecto a tener en cuenta a la hora de planificar es, bueno, ¿en qué me los voy a gastar? Tengo los recursos, los conseguí arduamente, con mucho esfuerzo, con mucha diligencia. Ahora, ¿cómo los voy a gastar? Bueno, en estos planes, en el primer año vamos a hacer estos planes, en el segundo año vamos a hacer estas actividades, vamos a hacer determinadas inversiones, necesitamos comprar activos fijos, insumos, necesitamos contratar personal, necesitamos sea personal fijo o sea personal por prestación de servicios, voy a necesitar la oficina, los gastos administrativos. Aquí tengo que entrar a definir todo lo que yo voy a gastar. Bueno, cuando ya tengo mi planeación financiera, que recordemos que se sugiere que sea como un plazo de 5 años o un tiempo determinado de 5 años, yo ya empiezo entonces a hacer mis presupuestos.
presupuestos anuales y puedo tener entonces el presupuesto de los ingresos, lo que estábamos viendo, presupuestos de costos de mercancía vendida para aquellas organizaciones o entidades que, digamos, fabrican, adquieren unas mercancías, unas materias primas para transformar en determinados productos y entregarlo a ese consumidor final, o voy a comercializar, entonces el valor de ese inventario, voy a hacer ese presupuesto para poder vender esta mercancía. El presupuesto de gastos y administración. Digamos que en el sector real, con las empresas comerciales, cuando hablamos del presupuesto de costos, aquí es identificar esos costos directos, esos costos variables, esos costos que están inmersos en mi actividad. Si voy a vender empanadas, pues entonces, ¿qué necesito para vender esas empanadas? La harina, la carne, los aliños, todo eso que está inmerso en mi producto. Si voy a comercializar determinados productos, entonces el valor al que yo compro esa mercancía para luego revenderla. Y aquí cuando la organización identifica muy bien su estructura de costos directos o variables, de aquí es donde surgen los márgenes de contribución o lo que nos va a quedar para cubrir estos costos y gastos fijos. Entonces hablamos de que el costo directo o el costo variable o el costo de venta, el costo de mercancía vendida, depende de las ventas, según las unidades de servicios que yo vaya a entregar, o de productos que yo vaya a comercializar, o de productos que yo vaya a fabricar, pues voy a conseguir determinados insumos, materias primas, mano de obra, para poder llevar a cabo esta actividad. Y luego tenemos el presupuesto de gastos y costos fijos. Estamos hablando de que son esos que sabemos que mes a mes yo los tengo que pagar, independiente de que preste el servicio o no preste servicio, independiente de que venda o no venda, sé que hay unos gastos que son fijos. Ya yo en mente tengo que cada mes tanto de arriendo, cada mes tanto de nómina, de seguridad social, de servicios públicos. Entonces aquí es donde incluimos esa estructura de costos y gastos fijos que no dependen de mis ventas, que no dependen de mis servicios, que no dependen de la prestación de lo que yo hago. Tenemos también el presupuesto de compras. ¿Cuáles van a ser esas inversiones que yo voy a realizar, sea en capital de trabajo o sea en activos fijos? Entonces, aquí vamos como dándole forma a la idea. Primera práctica, entonces, dijimos que era la planeación. Entonces, la planeación no es simplemente venir a Excel y hacer un montón de cuadros, cálculos, un montón de números, no. La planeación parte primero que todo de conocerme como entidad, qué es lo que hago, a dónde quiero llegar y con quién lo voy a hacer. Cuando yo ya tengo eso claro, cuando ya lo tengo definido, les digo, voy a realizar estas actividades, tengo estas metas, estos objetivos, voy a realizar estas actividades, hago todos los planes, dentro de esos hago la planeación financiera y esa planeación financiera me va a orientar en un periodo X, ojalá 5 años, y partiendo de esa planeación financiera, entonces yo ya voy a empezar a hacer los presupuestos anuales, los diferentes presupuestos que aquí mencionamos. ¿Cuál es el beneficio de un presupuesto o de una planeación financiera? Primero que todo, nos permite establecer prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué no es tan importante y nos puede dar una esperita? Beneficio. Cuando yo tengo mi presupuesto, cuando yo identifico mi estructura, puedo evaluar cómo voy a conseguir esos recursos, cómo voy a lograr ese objetivo. Si yo sé que necesito 500 millones de pesos para este 2022, entonces, ¿cómo voy a conseguir esos recursos? Tener un presupuesto también me puede anticipar a diferentes situaciones, no solo situaciones de riesgo, sino que también me puede anticipar a oportunidades que hayan en el mercado y a las que yo pueda acceder. Un presupuesto
presupuesto adicional también nos va a permitir gestionar correctamente los recursos. Recordemos que como ESALES tenemos muchísimos grupos de interés que están ahí, digámoslo, vigilando, que están ahí con su mirada puesta en esa administración que los directivos, que las juntas, que los líderes, que los gerentes están haciendo de esos recursos. Entonces, tal vez uno dirá, pues yo manejo mi plata y si no la manejo bien, pues yo soy el perjudicado. Es correcto, es real. Pero cuando yo estoy manejando el dinero, cuando yo estoy manejando los recursos de terceros, de otras personas, digamos lo que ese grado de responsabilidad es un poco más pesado, mucho más pesado. Entonces, el realizar presupuestos, el realizar planeaciones, el tener dentro de nuestro ADN de la organización una práctica de planear constantemente, nos va a permitir ser muy buenos gestionadores de los recursos. Aquí, por ejemplo, presento unas tablitas de lo que podrían hacer realmente cada ESAL con su equipo financiero, con su contador o con su gerente, establece sus herramientas, como mejor las comprenda, como mejor las interprete. Puede ser en Excel, a través de software, pero entonces tenemos que establecer un presupuesto de ingresos, establecer un presupuesto de costos de esta mercancía vendida para las ESALES que trabajen con esta línea, establecer el presupuesto de gastos administrativos. Miremos que entonces aquí yo hago la descripción de cada uno de los conceptos, rubro por rubro lo voy a describir y lo voy a valorizar año por año, para poder totalizar al final de ese periodo cuánto va a ser ese presupuesto. Presupuesto de compras, igual vamos a hacer un listado de todas esas inversiones, compras de materias primas, del capital de trabajo que yo vaya a necesitar para operar en el año. Cuando yo les hablaba de que un presupuesto nos permite anticiparnos a determinadas situaciones, puede pasar que en esa investigación que yo hago constantemente del mercado, de esos, digamos, factores externos, puedo identificar que por allá en el mes 9, para septiembre, la materia prima que yo empleo en mi operación no va a estar o se va a disparar el precio, pues entonces tener el presupuesto me va a mí anticipar a decir, bueno, si en septiembre voy a tener escasez o los precios normalmente se disparan, entonces yo qué voy a hacer en estos periodos anteriores. Voy a conseguir materia prima adicional, voy a ir llenando, haciendo pues como un stock para cubrir la necesidad de ese periodo. Vámonos entonces a la segunda práctica, pero resumamos esta primera práctica. Primera práctica de buenas, digamos, de actividades saludables para un negocio es planear. Planear sus actividades, primero saber cuáles son sus objetivos y sus metas, definir qué actividades va a hacer para alcanzar esos objetivos y esas metas. Implementamos herramientas de planificación, dentro de esas la planeación financiera y los presupuestos. Segunda práctica, orden. Puede sonar muy sencillo, pero sí. Una organización que no sea ordenada es una organización desenfocada, que no tiene control de sus actos, de sus hechos. Y cuando yo hablo del orden, estamos hablando de que es tener todas las cosas en su lugar y en armonía. Hacer todas las actividades en el tiempo que se deben hacer, en el momento que se deben hacer, y tenerlas ubicadas y cronometradas en el espacio que se deben realizar. El orden realmente es una situación, estado de normalidad o de funcionamiento correcto de algo. Miren, tal vez ustedes dirán, bueno, orden, si miren la importancia del orden, si yo soy una organización, una ESAL ordenada en todos los aspectos,
estoy diciendo que es una organización que trabaja y actúa con normalidad y con un funcionamiento correcto. Una organización que tiene todo en su lugar y está en armonía. Y aquí quiero hablar de dos, digámoslo, de dos aspectos fundamentales, ya llevándolo un poquito al tema financiero. ¿Qué tengo que tener yo ordenado? ¿Qué tipo de información es la que yo tengo que mantener en su lugar, en armonía, en normalidad? Lo primero que tenemos que pensar es registrar la información. Cuando hablamos de registrar la información, estamos hablando de todos los hechos económicos de la entidad como tal, todos los ingresos, todos los egresos, todo se tiene que registrar y se tiene que registrar en el momento oportuno. Y el segundo factor que quiero que miremos, que lo vamos a detallar más adelante, es la verificabilidad de la información. Uno de los principios de la contabilidad, de entre todos los principios que tiene la contabilidad, es que la información contable debe ser verificable. ¿Qué significa? Que todo tiene que tener un soporte, que todo tiene que tener una evidencia. Los ingresos todos tienen que estar soportados y evidenciados. Las salidas de dinero, los egresos, todos tienen que estar soportados y evidenciados. Si yo registro la información y tengo una correcta administración, una correcta custodia de todos estos documentos, pues entonces estoy hablando de orden en la organización y es una práctica supremamente saludable. Los expertos, digamos que los profesionales en el tema de contabilidad, existen ciertos vacíos en la norma de que no se sabe cuáles son los libros que se deben de llevar, pero la experiencia empresarial y los expertos, los profesionales, digamos, en el área contable, llegan a la conclusión o llegan a la conclusión que estos son los libros que las organizaciones deben de manejar. Estamos hablando del libro diario, del libro mayor, libro de inventarios y balance, y estamos hablando de los libros auxiliares. El registrar toda mi información o los hechos económicos en estos libros me va a permitir tener una práctica saludable que es el orden. Y esto lo debo de hacer permanentemente. Vamos a detallar un poquito qué significa cada uno de estos libros. No vamos a entrar al detalle. Realmente las ESALes deben de tener sus equipos contables, sus asesores financieros, y para aquellas que de pronto están iniciando, para aquellos negocios que apenas están, o aquellas entidades que apenas están proyectando, pues yo siempre le digo a los microempresarios, usted no tiene que ser el experto contador, usted no tiene que ser el experto financiero, pero usted sí debe tener unos conocimientos muy básicos, muy elementales, para manejar la información contable de su entidad. Por lo menos, tratar de saber interpretar. Suele suceder que para aquellos micros que tienen, digamos, un contador, que tiene una persona que está ahí ayudándolos, sea un tercero, sea por honorarios, por prestación de servicios, tienen una relación muy distante. Entonces se ven por allá con el contador una vez al año, o cuando hay que presentar algún tipo de tributo, algún tipo de impuesto, pero no hay como esa conexión muy cercana, y el administrador, el gerente, el líder del negocio, pues se distancia de la información financiera, y cuando se da cuenta de las cosas ya es de pronto un poquito tarde, ya es un poquito asustador porque no conoce la información como la debía conocer en el tiempo que la debía conocer. Entonces yo siempre motivo mucho al líder, al gerente, al administrador, a las empresas. Tengo un poquito de conocimiento, capacítese, no ser el experto, no ir a hacer la carrera, pero sí por lo menos sepa interpretar esa información que le entrega su contador o ese equipo de trabajo financiero que usted tiene. Vamos entonces a mirar en detalle alguno de estos. ¿Qué es el libro diario y para qué nos sirve? Como su nombre lo dice, diario.
nos va a facilitar, nos va a permitir registrar día a día todas las operaciones o los hechos económicos de su organización, de su entidad. Entonces, y lo hacemos en los periodos determinados. Cada mes yo tengo que hacer los registros y las operaciones, sea de ingresos, sea de salidas, cualquier otro tipo de ingreso, día tras día lo debo de hacer, para eso nos sirve el libro diario. Tenemos el libro mayor. Cuando hablamos del libro mayor, estamos hablando de que ya es un registro un poco más resumido, donde ya resumo ciertas cuentas y miro los totales, ya lo hago de una forma más resumida. Tenemos el libro de inventarios y balances, que nos permite este libro para las entidades que manejen inventarios. No todas lo hacen porque hay un abanico amplio, grandísimo de sales y todas con un objeto social totalmente diferente. Para aquellas que manejen inventarios, entonces estamos hablando de que deben registrar por lo menos una vez al año sus inventarios. Inventarios de todos esos bienes, esos derechos que ustedes tienen y realizar el balance general de una forma un poquito más detallada. Tenemos el libros auxiliares, que ya son todos los que se necesiten para complementar los libros ya oficiales. Entonces, si es una organización que maneja cartera, entonces podemos tener un libro adicional de esas cuentas por cobrar. Si yo manejo bancos, debo de tener entonces el libro de bancos, ese soporte que me muestre el seguimiento de los bancos. Entonces, auxiliares, estamos hablando de todos los que sean necesarios para poder complementar esos libros que son oficiales. Miremos entonces unas generalidades muy importantes, supremamente importantes para manejar esos libros o para usted registrar su información contable o para usted registrar todo hecho económico en su organización. Primero que todo, esa información que usted registre debe ser auténtica y debe de ser íntegra. Y cuando hablo de autenticidad e integridad, estamos hablando de que lo que usted está ahí registrando es verdad. Lo que usted está registrando es verdad. Debe de registrarse, vuestros libros tienen una numeración sucesiva, cada libro está numerado. Los registros deben hacerse cronológicamente, es decir, el 1 de septiembre pasó esto, el 2 de septiembre pasó esto, el 3 de septiembre, entonces tuvo una donación y esa donación fue a bancos. El 4 de septiembre hice una compra de insumos y lo saqué de caja. Todo tiene que estar registrado cronológicamente y en orden. La información que registramos debe cumplir con las normas establecidas por el PUC. Recordemos que el PUC es el Plan Único de Cuentas, que esto pues lo manejan ya más los contadores, pero cada registro está, digámoslo, codificado. Cada rubro está codificado. Si voy a mover los bancos, pues entonces los bancos tienen una cuenta. Si voy a mover la caja tiene una cuenta. Si voy a mover los inventarios tienen un código. Si voy a mover los gastos, hay un código. Entonces, esos registros todos tienen que ir alineados y deben de cumplir con los requisitos establecidos por las normas, por el Plan Único de Cuentas. Miren esto tan importante, no pueden ser alterados. Estos libros o esta información financiera, estos hechos económicos no pueden tener tachones, enmendaduras, borrones, nada de estas cosas. La información no puede ser alterada. Si yo estoy manejando estos libros físicos, entonces no debo tener renglones en blanco, nada de que muestre que el documento o el libro fue alterado. Y esto va muy alineado a este primer, digámoslo, principio, a esta primera variable que les ponía acá. Lo que registro tiene que ser verídico, real, tiene que ser verdadero.
Cada periodo, cada mes, estos libros deben de ser totalizados para poder cuantificar los saldos. Supremamente importante. Ahora, recordemos que yo les hablaba de otro concepto. El primero era registrar la información, los hechos económicos, sean entradas o salidas. El segundo concepto era la verificabilidad de la información. Entonces aquí estamos hablando de los soportes, los documentos físicos que me van a respaldar esa contabilidad, que me van a respaldar esos hechos económicos. Entonces, esta información, estos documentos, vuelvo y digo, deben de ser reales. La contabilidad tiene que tener un soporte físico. Hice una compra, ¿qué me quedó? Pues una factura de compra. Pagué los servicios públicos, ¿qué me quedó? El recibo o la factura de PM o de Claro, de UNE, el operador que tenga. Pagué el arriendo, debe de quedarme un soporte físico. Yo debo demostrar, de tener guardado lo que me demuestra que sí hice ese acto económico. La contabilidad está respaldada por documentos, en su mayoría externos, pero también se pueden generar ciertos documentos internos. Para aquellas salidas de dinero, digámoslo, o para aquellas entradas de dinero que no me generan el soporte desde la parte exterior, entonces yo puedo generarlo, cumpliendo la norma. Los soportes se deben tener soportes de ingresos y egresos. Los documentos deben ser protegidos y custodiados. Esta información debe estar guardada físicamente. Esta información también debe ser digitalizada. ¿Cuál es el objetivo de digitalizar la información? Pues no estamos exentos a que se pierdan los documentos, que haya un robo, que haya una eventualidad en el negocio, una inundación, se quemaron los documentos. Entonces, la gran importancia ahora que tenemos todas estas herramientas digitales es de tener esos soportes digitales, porque llegará un momento donde ya esa información la puedo, digamos, destruir y debe estar digitalizada. Y por último, no ser alterados. Yo no puedo recibir documentos, soportes sean externos, alterados con tanchones, con enmendaduras, con errores de fechas, con errores de cédulas, de nombres, y los documentos internos que yo genere, pues también tienen que ser, digamos, documentos correctamente elaborados y no estar alterados. Vamos entonces a ver aquí un ejemplo de ese libro Caja Diario, que les contaba dentro de ese listado de información. Este es un ejemplo muy sencillo, corto, pero vamos a analizarlo para que por lo menos, pues aquellos que tienen sus contadores y su equipo ahí, el contador hace esto, el auxiliar hace esto, pero es muy bueno que usted lo entienda y sepa interpretar. Supongamos que vamos a hacer el registro, vamos a analizar el registro del mes pasado, agosto del 2021. El 1 de agosto tuvimos una donación. Esa donación fueron y me la llevaron en físico, un dinero en efectivo, entonces entró a la caja y su contrapartida es la donación. En la contabilidad recordemos que hay algo que se llama la partida doble. Lo que entra también tiene que estar sustentado con una salida. Bueno, yo tengo esa plata ahí en la oficina, en mi sede, entonces la voy a mandar a los bancos el 2 de agosto. Voy a consignar esa plata al banco. Entra al banco, me salió de mi caja, la saqué de la caja y la mandé al banco. Ahí registré ya ese hecho económico. Por allá el 10 de agosto hice una compra de materiales artísticos, entonces adquirí unos insumos. Y eso lo pagué a través de una transferencia por PSE, eso me salió de los bancos. El 15 de, bueno, aquí se nos fue la fecha, el 15 de agosto, hice una compra de muebles, unos muebles sin seres, un escritorio, unas mesas para pintar, tenían un valor de 1 millón de pesos, yo saqué esa plata del banco, registro de dónde sale. Entonces mire que aquí hacemos registros de dónde entra, cómo entra, por qué concepto entra, pero también por dónde sale, por qué concepto sale.
El 19 de agosto y dictamos unas clases de pintura, de arte. ¿Y qué pasa? Entonces, nos adquirimos unos recursos, unos ingresos por la prestación de ese servicio. Esa plática entró a caja. ¿Por qué concepto? Por una prestación de servicio. Le pagué los honorarios a ese profesor de pintura a los días siguientes. Entonces ya eso es un gasto. Le pagué al profesor este valor 400.000 pesos y se los consigné en su cuenta o le hice una transferencia a su cuenta directamente. Esa plata salió del banco. Por aquí, el 20 de agosto nos hicieron otra donación, tuvimos un ingreso, entró a la caja, por concepto de que hay una donación, mandé esa platica para el banco, yo no voy a tener toda esa plata ahí en mi sede, entonces la consigné en el banco y salió de la caja. El 25 de agosto hice una presentación artística, entonces percibimos ingresos por esa presentación. Entonces entró la plata a caja por una prestación de servicios. Y consigné esa plata, no quiero tener plata en mi sede, a menos de que sea lo mínimo de la caja menor. Mandé esa plata para el banco, la consigné y salió de la caja. Entonces mire que yo debo de registrar cronológicamente, detalladamente, describir muy bien como el concepto, cumplir con las normas del PUC, del Plan Único de Cuenta, decir para qué cuenta se me fue eso, o su destinación, el valor real y la totalidad. La totalidad para poder hallar los saldos. Este es un ejemplo básico de un libro caja diario. Miremos ahora este libro mayor. Y aquí lo que yo hago es un resumen de las cuentas. Entonces, en el mes de agosto se me movieron la caja, los bancos, honorarios, donaciones, insumos, ingresos, módulos y enseres. Entonces yo voy a resumir, ya voy a totalizar qué dineros se movieron, cuáles fueron los hechos económicos, los actos económicos en cada una de estas cuentas. Entonces, en la caja se nos movió esta plata, en el banco se nos movió esta plata, por honorarios se nos movieron 400.000 pesos, por donaciones recibimos 8 millones de pesos, por compra de insumos 2.500.000, ingresos adicionales, por la prestación de servicios que yo hago, por mi objeto social, 1.400.000, hice unas inversiones, entonces fueron 1.000.000 de pesos. Esta información es la que yo debo estar registrando constantemente, mensualmente y hacerle el seguimiento. Entonces vamos a resumir la práctica número 2. Esa práctica número 2 es ser una organización ordenada. Mantener la información financiera al día, real, ordenada, registrada, custodiada, archivada, guardada, digitalizada, hacer todo el proceso para que esa información contable esté al día. Y que si llegó uno de los socios, si llegó uno de los directivos, muéstrame la información, la tengamos al día. Y recordemos que entonces la primera práctica es la planeación. Tercera práctica, evaluación de los resultados. ¿Para qué me sirve a mí aplicar la segunda práctica? Ser ordenado, hacer todos los registros diarios, cronológicamente, tener toda la información guardada, los soportes bien bonitos, protegidos del agua, del sol, de cualquier daño. ¿Para qué me sirve a mí todo eso? Para algo supremamente importante. Recordemos que al principio yo les decía, la importancia de la información financiera es que es el insumo para que el empresario, el gerente, el administrador, el líder pueda evaluar el negocio, pueda tomar decisiones y proyectar el negocio. Cuando yo tengo mi información financiera ordenada y registrada, yo puedo evaluar los resultados. ¿Y cómo puedo evaluar esos resultados? Yo lo puedo hacer a través de diferentes informes financieros. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de cuáles son esos informes financieros que le van a servir a usted para tomar decisiones y para evaluar cómo está la operación del negocio.
Existen dos tipos de informes financieros, los de propósito general, que estamos hablando de que son esos informes obligatorios, que mes a mes o año a año cada organización, sea del sector real o sea del sector solidario, tiene que presentar. Tienen amplia difusión, es de carácter público y deben estar autenticados por un responsable, el gerente, el contador, el revisor fiscal. Y tenemos los informes financieros o los estados financieros de propósito específico. Son todos aquellos que nos piden en determinado momento, sea una entidad pública, sea el Estado, sea un socio, sea la Junta, que nos los piden específicamente para satisfacer una necesidad en el momento. Voy a hablar un poquito, vamos a concentrarnos en estos, en los de propósito general, que son los que nos van a servir mucho para estar analizando los resultados de nuestra entidad o de nuestra organización. Tenemos entonces el famoso balance general, lo que se conoce como estado de la situación financiera. ¿Qué es ese informe? Pues ese informe lo que nos permite conocer es la situación financiera de la empresa. Y básicamente aquí es donde hablamos de la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Ahorita miraremos cada uno de estos. Hablamos del otro informe supremamente importante, es el estado de resultados. Que nos mide los resultados de un periodo. ¿Cómo obtuve los ingresos? ¿Cuál fue el total de esos ingresos? Y a esos ingresos le desconté los costos, los gastos y ya me quedó para las del sector real una utilidad, para las ESALes o las del sector solidario vamos a hablar de esos excedentes o de esos beneficios. Tenemos otro altamente importante que es el estado de flujo de efectivo, que nos permite conocer este informe. ¿De dónde vino la plata? Las fuentes y las aplicaciones de la plata, del efectivo, del dinero, hacia dónde se fue ese dinero. Mire, estos tres informes, digamos que son como los más esenciales, los más importantes. Hay muchos informes, pero estos tres informes son ese insumo que le va a permitir a usted, como líder, gerente, dueño, propietario, sea del sector real o del sector solidario, le va a permitir a usted evaluar. Y estos informes se alimentan, yo los elaboro aplicando la segunda práctica, registrando la información día a día, cronológicamente, juiciosamente. ¿Cuál información? Todas las entradas, todas las salidas. ¿Y dónde la registro? En el libro diario, en el libro de balances, en el libro de inventarios, todo. De ahí saco yo el insumo para construir estos informes. Adicional a estos informes tenemos otros, el estado de cambio en el patrimonio que nos dice, justifica la variación en el patrimonio, y tenemos el estado de cambio en la situación financiera que nos justifica la variación en el capital, el activo menos el pasivo. Vamos a concentrarnos en los tres primeros. Y quiero entonces mostrarles acá. El balance general. Cuando hablamos de balance general estamos hablando de la ecuación contable. Activos, pasivos y patrimonios. Dentro del PUC se clasifican como la cuenta 1, la cuenta 2 y la cuenta 3. ¿Qué es el activo? Pues son todos los bienes que tiene la organización. ¿Qué es el pasivo? Son todas las deudas que tiene la organización, que tiene la entidad. ¿Y qué es el patrimonio? Pues ya es lo que le queda a los socios, son esos beneficios, son esos resultados, esas utilidades, esos excedentes. Dentro del activo, ¿qué podemos encontrar? Hablamos de que el activo son todos los bienes que tiene la organización y aquí podemos hablar del efectivo, lo que tengo en caja, lo que tengo en bancos, que es ese activo corriente, mis cuentas por cobrar si es una entidad que tenga cartera, el inventario, la propiedad, planta y equipo, los inmuebles y enseres, todo. El conocimiento, el buen nombre, bueno, muchas cosas. Dentro del pasivo, ¿qué podemos tener? Todo lo que yo debo. ¿Qué le debo a los empleados? ¿Qué le debo a los proveedores? ¿Qué le debo a los bancos? ¿Qué le debo al Estado? Todas mis obligaciones. Y el patrimonio, entonces ya es la diferencia, bueno, tengo esto, debo los pasivos, cuánto realmente es lo que le pertenece a la organización.
Aquí es una descripción, bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la entidad. El pasivo son las obligaciones, las deudas contraídas con terceros y que se deben cancelar a futuro. Y el patrimonio representa la diferencia entre el activo menos el pasivo y está constituido por el aporte inicial que hicieron todos, digamos que capital o aportes o inyecciones, adiciones que se le ha hecho al negocio, las utilidades o los excedentes, las reservas, dependiendo el sector que sea. El balance general es una foto del negocio, de la estructura del negocio. Me permite saber qué tengo, qué debo y cuánto es lo que realmente le pertenece a la organización. Entonces, ahora, cuando ustedes le presenten un balance general, usted ya va a tener ese concepto. Ah, bueno, es esto, esto, esto y esto. Miremos el segundo informe. Este segundo informe es el estado de resultados. Muestra en detalle la operación del negocio en determinado periodo. Cómo obtuve los ingresos y en qué se fueron los ingresos. Describe cuáles fueron, lo confirma acá, los ingresos. A esos ingresos le descuento costos y gastos y ya me queda, sean los excedentes o pérdidas o la utilidad o pérdida, dependiendo del tipo de negocio. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Digamos que estos fueron los ingresos en determinados periodos. Estas fueron las salidas. Aquí estoy hablando de costos, de gastos administrativos, de gastos financieros, de gastos de venta. Entonces, a los ingresos le descuento, le deduzco todas esas salidas, todos esos costos y gastos. Puedo adicionarle o puedo sumarle ingresos, digamos los no operacionales o que no tienen que ver con mi operación o con mi objeto social, pero también hay otras salidas que no tienen que ver con mi objeto. Y por último, llego a los resultados del ejercicio, a los excedentes, a la utilidad o a la pérdida. Estos informes es muy valioso analizarlos frente a otro periodo, normalmente frente al periodo del año anterior. Y eso me va a permitir saber a mí cómo me fue. ¿Crecí? ¿No crecí? ¿Me alejé del cumplimiento de mis metas? ¿Me alejé del cumplimiento de mis objetivos? ¿Me alejé del presupuesto? ¿Cumplí el presupuesto? ¿Estoy cumpliendo a cabalidad esa planeación financiera? Entonces estos informes yo los debo de comparar con periodos anteriores. Tenemos el flujo de efectivo. Pues el Consejo Técnico de la Contaduría dice que el flujo de efectivo o el informe, el estado financiero de flujo de efectivo nos muestra el dinero que se generó, sea por actividades de operación, sea por actividades de inversión o de financiación, pero también nos muestra esa plata que salió por actividades de operación, por actividades de inversión o por actividades de financiación. Entonces, cuando yo analizo mi flujo de efectivo y cuando yo genero este informe, de hecho en el sector real es uno de los informes más importantes porque nos muestra la capacidad que tiene una organización de generar efectivo y de darle gestión a ese efectivo. Y a través de esto se pueden valorar mucho los negocios. Entonces yo puedo tener ingresos porque hice unas actividades de operación, porque presté servicios, porque vendí productos, comercialicé, porque hice capacitaciones, por captación, dependiendo del tipo de sal que sea. Puedo tener ingresos por actividades de inversión. Tengo unos capitales en determinado instrumento financiero y me generé unos rendimientos o vendí algún activo fijo. Y puedo tener ingresos por actividades de financiación. Aquí hago referencia a que, no sé, necesitaba apalancarme y presté dinero con una cooperativa, con un banco, con cualquier entidad, o cualquier entrada adicional de los socios, pero entonces aquí son esas actividades, plata que me ingresa para financiar. Puedo tener salidas de dinero por actividades de operación. Aquí entonces ya compra de materias primas, de insumos, toda organización necesita una gestión administrativa, entonces
pagar sus nóminas, todos sus gastos prestacionales, todo lo que implique la operación del negocio como tal. Puede generarme unas salidas, entonces estamos hablando de salidas o aplicaciones por actividades de operación. Puedo tener salidas de dinero, aplicaciones por actividades de inversión. Compré un activo, compré una inversión, compré una propiedad, planta y equipo, compré unos instrumentos musicales, unos equipos de cómputo, dependiendo el tipo de sal y el objeto social. Yo puedo tener salidas de dinero por actividades de inversión porque compré. Adicional a eso podemos tener salidas de dinero de efectivo por actividades de financiación. Pagué en el sector, por ejemplo, en el sector real, pagué las utilidades, los dividendos a los socios. Tenía deudas con los bancos, entonces tuve que pagar esas deudas a corto o mediano plazo. Sabemos que en las ESALes, pues, el tema de los excedentes se reinvierte nuevamente en el negocio. Pero estos son los tres tipos de, digámoslo, de razones por las cuales hay entradas de dinero a una organización o hay salidas de dinero de una organización. Y el informe de flujo de efectivo nos va a mostrar, listo, las fuentes y las aplicaciones de ese recurso. Aquí una plantilla muy sencilla en Excel que se puede implementar, o que vuelvo y digo, las ESALes que ya tengan sus contadores elaboran todo esto, las que estén apenas iniciando, las que estén proyectando iniciarse, pues el objetivo de esta charla es que usted se familiarice un poquito con estos conceptos básicos, con estas cuentas básicas que se manejan en las organizaciones, y que cuando a usted le lleguen con esto, usted no se quede, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo interpreto? Que usted ya tenga un concepto. Bueno, yo creo, estuve en una de las charlas de la Cámara de Comercio y me explicaron más o menos qué es esto. Entonces, aquí lo que hacemos es calcular actividades de operación, qué ingresó, qué salió, actividades de inversión, qué ingresó y qué salió, actividades de financiación, qué ingresó y qué salió. Entonces ya podemos mirar si ese efectivo nos aumentó, y evaluamos el efectivo que tenía al principio de año y el efectivo con el que terminó al final del año. Ahora, si yo quiero un análisis más detallado y si quiero ya entrar a tomar unas decisiones un poco más, ¿sí?, más al detalle, aquí ya entran mucho los financieros, y es aplicarle una serie de indicadores financieros a toda esa información que construimos, con la práctica 2 y con la práctica 3. Recordemos que la práctica 2 es ser ordenados con la información contable, registrarla, custodiarla, guardarla, hacerla verificable. En la práctica 3 cogimos esa información, la plasmamos en unos informes para que nos muestren unos resultados más globales, y ya esas dos prácticas me van a permitir a mí hacer unos análisis más profundos, y es aplicar indicadores. Indicadores financieros tenemos muchísimos, hay indicadores de liquidez, hay indicadores de actividad, de endeudamiento, rentabilidad, de valor, y se aplican indicadores dependiendo cada ESAL, porque son grandísimas, son amplias, objetos sociales son muchísimas, y cada ESAL o cada organización, sea sector real o solidario, tiene una operación particular, tiene un objeto particular. Entonces, se aplican indicadores según la organización. Si es una organización, por ejemplo, que maneja inventarios porque comercializa, pues entonces tenemos que estar normalmente aplicándole indicadores de actividad, mirar cómo están rotando esos inventarios. Si es una organización que capta dinero, que coloca dinero, que maneja cartera, entonces yo tengo que aplicarle rotaciones, esos indicadores que me dicen cómo rotan mis proveedores, cómo se me mueven mis inventarios, cómo se me mueve mi cartera. Ya aquí, por ejemplo, en los indicadores de rentabilidad, lo que ya venimos es a medir cómo funcionaron todos esos activos, si esos activos sí fueron productivos y si generaron ingresos. Miramos y evaluamos, bueno, el patrimonio de los asociados, de la entidad, cómo quedó. Entonces aquí miramos ya muchísimos indicadores que nos miden, ya son rentabilidades. Pero para yo llegar a este nivel tengo que
practicar muy bien, muy rigurosamente y muy cumplidamente esa práctica 1 de ser ordenados y la práctica 2 de evaluar los resultados. Recomendaciones aquí hasta este momento. Teniendo en cuenta que las ESAL se financian por medio de aportes de sus integrantes, de donaciones, de actividades propias, es altamente importante implementar buenas prácticas en la administración de los recursos. ¿Por qué? Porque usted está administrando los recursos de otros. Y esos otros confían, esos otros, digámoslo, depositaron ese recurso en sus manos para una correcta gestión. Si yo quiero gestionar correctamente mis recursos, debo de aplicar buenas prácticas. La mejor técnica para usted gestionar ingresos en una ESAL es adaptar en su ADN buenas prácticas financieras. Y aquí les mencionamos algunas. Vuelvo y les digo, el decreto 2649 del 93 nos habla de todas esas pautas. Pero la mejor técnica para usted gestionar ingresos es hacer que su organización tenga buenas prácticas, que tenga prácticas saludables. ¿Y por qué hablamos de prácticas saludables? Porque es que es muy común encontrar que organizaciones de cualquier sector pierden la constancia y adquieren unos hábitos que no son saludables y que al final terminan afectando los resultados de los negocios. Vamos entonces a la tercera práctica. Tal vez aquí nos cambiemos un poquito de tema, pero va muy ligado, y es separar finanzas. Suele suceder mucho en el sector real o en aquellos negocios que están empezando, que son emprendimientos, o en aquellas organizaciones que son emprendimientos, aquellas organizaciones que son micro, donde su capacidad todavía, digámoslo, está un poquito baja o reducida, que se mezclan las finanzas de los que están ahí administrando, de los que están ahí liderando, de los que están ahí organizando. Entonces, eso se convierte en una práctica muy mala, muy dañina para cualquier tipo de organización. Y entonces aquí, me voy a ir ya al lado de lo más personal, me voy a ir al lado de lo más familiar, y así como las organizaciones tienen grandes retos con sus recursos, con administrar correctamente el dinero, con ser ordenados, con hacer planeaciones, con hacer sus presupuestos, con guardar la información, con custodiar la información, con hacer controles. Bueno, vamos a ver cómo nos fue este periodo, venga, miremos los resultados, miremos qué pasó, por qué subimos, por qué bajamos. Así como las organizaciones hacen eso, también desde lo personal debemos aplicar este tipo de prácticas. Y como para las organizaciones se convierte un gran reto manejar los recursos y el dinero, también lo es para nosotros como personas o como núcleos familiares. Y entonces aquí quiero partir de esta pregunta. ¿Cuáles son esos retos o dificultades que normalmente como personas o núcleos familiares estamos teniendo con el dinero? Voy a mencionar algunos. Tal vez ustedes se identifiquen con algunos de estos. Puede que usted esté enfrentando otro tipo de retos o dificultades. Bueno, compras compulsivas. No establezco prioridades y lo que veo lo compro. Salir de las deudas. Salir de las deudas es un reto grande. Muchas personas hoy se encuentran endeudadas y no saben qué hacer con eso. Fortalecer el ahorro. Realmente no tenemos una cultura de ahorro. No nos enseñaron a hacerlo. Y tal vez nos proponemos a principio de año, bueno, este año sí voy a ahorrar, compramos nuestra alcancía, hacemos algunos planes. Y empezamos juiciosos y por allá a mitad de año, junio, julio, nos fuimos quedando. O tal vez por no tener un presupuesto adecuado, bien establecido, lo que estaba ahorrado, se me fue en una contingencia. Entonces esto se vuelve un reto a la hora de hablar de finanzas personales.
Hacer rendir el salario todo el mes es un reto grandísimo. Llegar a acuerdos, incluso familiares o con la pareja, ha hecho que se convierta en un reto importante. ¿Quién creyera? Pero de aquí se han derivado muchas rupturas, muchas separaciones, por no hacer un correcto manejo de las finanzas personales o de las finanzas en un núcleo familiar. Y esto se vuelve en un reto. Invertir sabiamente los ahorros. Entonces aquí ya sí hablamos de aquellos que sí ahorran, que sí se lo proponen y lo logran, pero no saben qué hacer con esa plata. ¿Dónde lo meto? ¿Lo dejo debajo del colchón? ¿Lo dejo en el banco? ¿Monto un negocio? ¿Voy y lo invierto en tal lugar? No sabemos a dónde hacerlo. Priorizar gastos, saber qué es lo urgente, pero también saber qué es lo importante. Son algunos de los retos que podemos presentar desde lo personal y familiar con el dinero. Y aquí vuelvo a la frase con la que iniciamos. El dinero solo es una herramienta. El conductor es usted. El dinero nos puede llevar a donde deseemos, pero no nos va a reemplazar como conductor. Y miremos entonces a qué se hace o cuál es el enfoque de las finanzas personales. Y cuando hablamos de finanzas personales estamos hablando de hacer una correcta gestión de unos recursos que han pasado por toda su vida. A lo largo de su vida usted ha obtenido recursos. Y cuando hablamos de finanzas personales es qué administración y qué gestión ha hecho usted con esos recursos. Recordemos que las finanzas busca estudiar eso, cómo se obtienen los recursos y cómo se administran. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de esas tareas, de esas actividades, de esos procesos que usted hace para administrarlos. Y cuando hablamos de un recurso, pues simplemente estamos hablando de un medio, de una herramienta para lograr un objetivo o para satisfacer una necesidad. Cuando hablamos de las finanzas personales, digamos que las finanzas personales se manejan también desde 4 escenarios, que son también escenarios que manejan las diferentes organizaciones, sea del sector real o del sector solidario. ¿Y esos escenarios cuáles son? Los ingresos. Las finanzas personales de un individuo, de un núcleo familiar, se van a fundamentar en unos ingresos, se van a fundamentar en unos gastos, se deben de fundamentar en unos ahorros y en una inversión. Cuando hacemos referencia a los ingresos, son todas esas entradas de dinero, esas fuentes que tenemos. Cuando hablamos de gastos, son las salidas de dinero que debemos aplicar para desarrollar nuestra vida o nuestra calidad de vida. Cuando hablamos del ahorro, estamos hablando de una destinación, la porción de dinero que yo establezco para lograr un objetivo, una meta. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando también de una porción excedente de dinero que yo voy a colocar en manos de un tercero, de un proyecto, de una entidad. ¿Para qué? Para que me genere unos rendimientos, para que me crezca. Dentro de las finanzas personales podemos tener ingresos fijos o variables. Cuando hablamos de los ingresos fijos, son todos aquellos que recibimos cada quincena. Si usted es una persona dependiente de un empleador, o cada mes, si usted es un independiente, o cada semana, o sea, esos ingresos que usted sabe que va a recibir en determinados periodos y que son constantes, son programados. Y tenemos algunos ingresos variables que no se me ven mes a mes, pero que pueden llegar esporádicamente. Vendí la moto, gané el chance, puede ser una rifa, pero son entradas de dinero muy esporádicas. También tenemos entonces salidas de dinero, lo que le hablaba de ese fundamento de los 4 escenarios. El primer escenario son los ingresos, que pueden ser fijos o variables. El segundo escenario son los egresos, que también pueden ser fijos y variables. Solo que los egresos tienen una, digámoslo, subdivisión. Las salidas de dinero en un individuo, en un núcleo familiar, se pueden dar en 2 escenarios.
En el escenario de las necesidades básicas fundamentales, hay unas salidas de dinero que son de ese escenario, son fijas, fundamentales, las necesito para mi subsistencia. Y el escenario de los deseos, algunas salidas de dinero que no las necesito para subsistir, pero que hacen parte de mi estilo de vida, esos gustos, esos deseos. Cuando hablamos de las salidas de dinero, también son fijas, aquellas que son constantes, mes a mes yo las tengo que estar asumiendo, y variables, aquellas salidas de dinero que no se me dan mes a mes, pero que, digámoslo, se van a dar esporádicamente. Voy a poner algunos ejemplos. Dentro de esos egresos o esas salidas de dinero fijos que pueden presentarse en mis finanzas personales, son los necesarios: el arriendo, la alimentación, la salud, y puedo tener algunas salidas de dinero, digámoslo, de los deseos, de ese estilo de vida, que me gusta tomar clases de inglés, que ahora pues, pago Netflix o alguna plataforma digital, que me gusta ir al gimnasio. Entonces, digamos que son salidas que usted asume mes a mes, que si no las tienes no van a afectar tu subsistencia como las de necesidades, pero que son fijas. Y dentro de esas salidas de dinero variables podemos tener aquellas que son necesarias, fundamentales, por ejemplo, a principio de año, ahorita ya estamos cerca a finalizar un año, entonces los que tienen hijos tienen que estar ya planillándose para los derechos de grados, aquellos que se van a graduar, o a principio de año los que tienen que pagar matrículas, uniformes. Es una salida necesaria, claro, pero no es constante, no se va a ver cada mes. Y dentro de esas salidas variables también podemos hablar de los paseos, de esas saliditas a comer. No se me dan todos los días, yo no todos los días estoy paseando, no todos los meses estoy paseando, se dan esporádicamente y pues no son de mi subsistencia. Tenemos unas salidas de dinero que se denominan extraordinarias o unos gastos extraordinarios, todos aquellos que se dan para una eventualidad. No estamos exentos a que tengamos una calamidad, un accidente, una enfermedad, y normalmente cuando esto pasa nos coge mal parados. ¿Por qué? Porque no estamos programados, o realmente no nos programamos para decir, bueno, en tal fecha me voy a accidentar, en tal fecha se me va a dañar la lavadora, en tal fecha se me va a dañar la nevera, en tal fecha el carro se va a dañar. Eso no lo tenemos programado. Y como no lo tenemos programado, no lo tenemos presupuestado. Y al no tenerlo presupuestado, cuando nos sucede, nos coge mal parado. Y entonces incurrimos en unos altos niveles de estrés, de ansiedad o en deudas para poder asumir o cubrir esa calamidad o esa eventualidad. Tenemos los famosos gastos hormigas. Son todas aquellas salidas de dinero mínimas, de menor cuantía, pero que cuando yo lo sumo mes a mes, me doy cuenta que tienen un valor significativo dentro de mi presupuesto. Hago un ejemplo. Digamos que usted al día se gasta 10.000 pesitos diarios en la gaseosita, en el chicle, en el mecato, en el tinto, en cualquier cosa, 10.000 pesos. Si usted multiplica eso por 30, estamos hablando de 300.000 pesos mensuales de gastos hormigas. ¿Qué podríamos hacer con esos 300.000 pesos? Pagar una cuenta de servicios públicos, por ejemplo. Bueno, entonces aquí resumiendo, tenemos dentro de las finanzas personales unos ingresos, el escenario de los ingresos que pueden ser fijos o variables. Tenemos el escenario de los egresos, las salidas que pueden ser fijas o variables, extraordinarias o aquellos gastos hormigas. Ahora vámonos al escenario del ahorro. Tenemos este escenario del ahorro, es lo que les decía, es una porción de dinero que vamos a destinar o que deberíamos destinar para lograr un objetivo. Es guardar, es acumular unos recursos para una meta específica en el futuro, en el mediano o largo plazo. ¿Debemos ahorrar? Pues es una pregunta, puede ser un poco controversial,
pero digamos que con el tema de las finanzas personales que ahora está tan de moda, pues algunos expertos han dicho que debemos ahorrar como mínimo el 10%. Y vemos que ese 10% tiene hasta digámoslo, un fundamento histórico y bíblico. Cuando se habló del 10%, se habló por allá en la época de los patriarcas, cuando Dios le dice a los patriarcas de traer la 10ª parte. Entonces de ahí se toma, viene la palabra diezmo y de ahí se toma ese concepto de que debemos ahorrar como mínimo el 10%. Sin embargo, esto depende de cada persona, de los ingresos, de la cultura que tenga cada persona para ahorrar. Adicional al ahorro, a ese 10% que se sugiere que usted separe, es importante también que haya un fondo de emergencias para aquellas que ya mencionamos, esos gastos, esas salidas eventuales, esporádicas, que no las tenemos programadas, pero yo debo de destinar un ahorro, yo debo destinar, un fondo para cubrir estas eventualidades. Y tenemos entonces el escenario de la inversión. Cuando hablamos de la inversión es que usted como persona o un núcleo familiar va a destinar unos recursos excedentes, es decir, usted no va a sacar de la alimentación de sus necesidades básicas para invertir, no, primero va a cubrir sus necesidades básicas, primero va a cubrir, va a establecer su calidad de vida y unos excedentes que me quedaron, un dinero que me llegó, lo voy a invertir o que lo ahorré durante un tiempo, lo voy a invertir en determinado instrumento financiero, en determinado negocio, en determinado proyecto. Cuando yo voy a invertir, yo debo tener en cuenta varias cosas, como mínimo 3. El rendimiento. Tengo unos recursos que quiero invertir. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué me va a dejar? ¿Cuánto me va a dejar esa inversión? ¿Cuál es el rendimiento que me va a dejar esa inversión? Voy a poner el ejemplo más común y más sencillo. Tengo una plata ahorrada y lo quiero meter a un CDT. A 360 días, pues un CDT no deja más del 5%, supongamos. Entonces, ese es el rendimiento que vas a obtener por poner esa plata allá. Segundo aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en la inversión, desde las finanzas personales o desde mi núcleo familiar, es mi carácter. Es esa personalidad que yo tengo para hacer inversiones. En el ámbito financiero hablamos de que existen 3 perfiles. Un perfil conservador, es un perfil moderado y un perfil arriesgado. Y recordemos que la personalidad o ese carácter que cada uno ya tiene en su ADN es lo que nos determina a la hora de tomar decisiones. Según mi carácter, pues voy a tomar ciertas decisiones. Y eso va alineado al tema de la inversión. Si yo soy una persona con un perfil conservador, estoy hablando de que soy una persona que no me gusta arriesgar mucho. Y tengo una tolerancia muy mínima al riesgo. Entonces, sí quiero ganar, de pronto no mucho, poquito, pero seguro. No quiero perder. Cuando hablamos de un perfil moderado, ya estamos hablando de esas personas que sí son capaces de tolerar cierto nivel de riesgo y que sí quieren recibir un poco más de rentabilidades en esa inversión, en ese proyecto. Y cuando ya hablamos del perfil arriesgado, estamos hablando de esas personas o empresas o entidades que ponen grandes capitales, grandes recursos en instrumentos, digámoslo, riesgosos, pero que van a generar grandes rentabilidades. Hay una ley, una norma dentro de las finanzas, y es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y hay personas, empresas, instituciones que se ubican dentro de este perfil. Entonces, cuando usted vaya a hacer una inversión, pensemos entonces, ¿qué rendimiento me va a dejar? ¿Qué tipo de personalidad tengo para saber dónde voy a invertir? Y por último, hablamos de corto plazo, menos de un año, y yo necesito que esa inversión se me haga efectiva o me genere unos rendimientos, resultados inferiores a un año, a mediano plazo entre 1 y 3 años, o a largo plazo más de 3 años. Entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿cuál es la inversión adecuada? Pues esa inversión adecuada depende de estos 3 factores. 1, de qué rendimiento usted desea y espera. 2, ¿cuál es su perfil?
para invertir. Y 3, el plazo. ¿A cuánto tiempo está dispuesto usted a dejar esa inversión y que esa inversión le genere unos retornos o que esa inversión le genere unos rendimientos? ¿Qué hacer entonces con nuestras finanzas personales? Y hablemos aquí un poquito de ya algunas recomendaciones. Así como hablábamos ahora de buenas prácticas financieras para los negocios, que hablábamos de la planeación, de la planeación, y ahí incluíamos planeación financiera y planeación de presupuestos, hablábamos del orden, de registrar toda la información, de tener todo actualizado y al día, y medir los resultados. También podemos aplicar esas prácticas para nuestras finanzas personales o para nuestros núcleos familiares. Y empecemos por el presupuesto. Dentro de mi núcleo familiar o dentro de mis finanzas personales, yo también tengo como mínimo 3 tipos de presupuestos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de presupuestos? Estamos hablando de los presupuestos de necesidades básicas, el presupuesto de vivienda y un presupuesto de construcción. ¿A qué referencia hacemos con presupuesto de necesidades? Estamos hablando de aquellas que yo necesito para la subsistencia. ¿Necesito vivienda? Claro. Este presupuesto va a cubrir mis necesidades básicas, primarias. Necesito la prestación de servicios públicos, agua, energía, luz, claro que lo necesito. Entonces yo debo de destinar una porción de mis ingresos para esta necesidad. Pago el arriendo o pago la cuota de mi apartamento. Servicios públicos, sea el operador que sea. Alimentación es una necesidad básica total. Salud. Transporte, necesito estar movilizándome para mi trabajo, para diferentes lugares, es una necesidad básica, claro que sí. Dependientes, aquí cuando hablamos de dependientes, pues hago referencia a esas personas que dependen de usted, sea sus hijos, sea sus padres, adultos mayores, pero que para esas personas tenemos que destinar un rubro, una cantidad de dinero específica. Y obligaciones, pues aquí coloqué financieras, pero no tienen que ser necesariamente financieras, pueden ser obligaciones con el Estado, sí, con los bancos, con cualquier otra entidad privada, con cualquier otra organización. Este presupuesto es el esencial, es el primordial, este presupuesto es innegociable, porque este presupuesto determina nuestra calidad de vida. Presupuesto 2, que es el presupuesto de estilo de vida. Ya este presupuesto no hace parte de mi subsistencia, sino que estoy hablando más del esparcimiento, de mis gustos, de mis deseos, de lo que, como quiero que me vean en la sociedad o como quiero desarrollarme en la sociedad. Pero este presupuesto es uno de los más difíciles de manejar. O, digamos, es ese presupuesto al que más atención yo le tengo que prestar. Y para poder elaborar este presupuesto es muy bueno que hagamos esta siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre calidad de vida y cuál es la diferencia entre estilo de vida? Entre calidad y estilo de vida. ¿Serán lo mismo? ¿Habrán diferencias? Claro que las hay y vamos a tratar de definirlas para cuando usted esté elaborando su presupuesto de estilo de vida, usted lo haga de una forma muy consciente. Cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando de esos factores que le generan bienestar a una persona o a un núcleo familiar. Y que le generan bienestar tanto físico como emocional. Aquí hablamos de que son esas condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. Pero satisfacer esas necesidades de una forma cómoda. Y aquí es donde se nos ubica el primer presupuesto, que es el presupuesto de necesidades básicas. Ahora, de vida. Ya cuando hablo de estilo de vida son esos aspectos físicos, psicológicos o culturales que conforman la forma, la manera de vivir de un individuo o de un grupo familiar.
Ya que estamos hablando de esos gustos, de esos deseos, y dentro de las finanzas personales tenemos que buscar la forma de hallar un equilibrio entre estos dos. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo tenga ciertos estilos de vida que afecten mi calidad de vida. Yo pueda tener ciertos estilos de vida que afecten mis finanzas. Hoy en día hablamos de estilos de vida saludables. Entonces, son aquellas personas que ya tienen una conciencia de un cuidado tanto personal como familiar y adaptan a sus hábitos ciertas actividades de comer saludablemente, de hacer deporte, o sacan de sus hábitos ciertos alimentos, ciertas actividades que no generan bienestar. Entonces estamos hablando que ese estilo de vida está mejorando mi calidad de vida. Pero podemos tener otros estilos de vida que no nos favorezcan nuestra calidad de vida y que afecten nuestras finanzas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. La impuntualidad. ¿Creen ustedes que la impuntualidad puede ser un estilo de vida? Porque ya hay personas que se acostumbraron a ser impuntuales. ¿Pueden ustedes dimensionar si la impuntualidad afecta mis finanzas y afecta mi calidad de vida? Claro que sí. Si usted es una persona impuntual y tiene que todos los días transportarse, trasladarse, movilizarse a su lugar de trabajo, me cogió la tarde, salí muy medido del tiempo, entonces en vez de emplear un servicio de transporte más económico, me va a tocar emplear un servicio de transporte un poco más costoso, afectando mis finanzas. Llegué tarde a una cita médica, afecta mis finanzas, claro. Tuve que hacer una inversión de un transporte y no logré el objetivo, que era la atención de esa cita médica. Entonces, aquí para concluir y resumiendo, es muy importante que aseguremos primero nuestra calidad de vida con ese presupuesto de necesidades básicas. Y luego alcancemos un estilo de vida según el nivel de los ingresos. ¿Quieres mejorar tu estilo de vida? ¿Quieres incrementar tu estilo de vida? Entonces incrementa tus ingresos. O voy a adaptar mi estilo de vida a las fuentes de ingresos que tengo en el momento. Por último, tenemos entonces este presupuesto de construcción. Cuando hablamos del presupuesto de construcción, estamos hablando básicamente de los dos últimos escenarios dentro de las finanzas personales, que es el ahorro y la inversión. ¿Qué quiero hacer? Quiero una construcción, quiero capacitarme, quiero fortalecer mis relaciones, tengo un proyecto de casarme, quiero viajar. Aquí vamos a incluir ese fondo de emergencias. Entonces, estamos hablando más desde el escenario de ahorro y inversión. Y para yo hacer este presupuesto, primero tengo que sentarme y preguntarme cuáles son mis deseos. ¿Qué quiero comprar? ¿Por qué lo quiero comprar? ¿Es algo necesario? ¿Es un imprevisto? ¿Es un antojo? ¿Puedo satisfacer este deseo de otra manera? ¿Qué valor máximo estoy dispuesto a pagar por ese deseo, por ese anhelo? Si yo quiero ese deseo, ese sueño, ese anhelo, se me va a incrementar mi estructura de costos fijos mensuales y mi presupuesto de necesidades básicas. ¿En qué fecha lo quiero hacer? ¿Cuánto ahorraré cada mes? Miren, hacernos estas preguntas van a aterrizar mucho esos deseos y nos van a permitir tener un presupuesto más consciente. Bueno, un ejemplo, vuelvo y digo, cada uno arma sus herramientas como mejor las comprenda. La idea entonces, cuando usted esté elaborando su presupuesto, es que haga un listado de todos sus ingresos, los valorice y los totalice. Luego va a sentarse y va a hacer el presupuesto de necesidades básicas, según estos conceptos que aquí acabamos de exponer. Los valorizamos y los totalizamos. Luego voy a sentarme a hacer ese presupuesto de estilo de vida. Miren, quiero hacer la claridad y es que tener cierto estilo de vida no es malo. Usted puede tener el estilo de vida que usted desee, pero que sea acorde a sus ingresos.
presupuesto de construcción, lo que sueño, lo que deseo, lo que anhelo y cuánto estoy dispuesto a ahorrar, a destinar de mis ingresos para lograr esos objetivos y esas metas. Recomendaciones entonces para el manejo de las finanzas personales, ya aquí digamos cuáles serían esas prácticas saludables para mis finanzas saludables, perdón, para mis finanzas personales, y es planificar, construya su presupuesto. Segunda práctica, haga registro de sus finanzas, sea en una libreta, sea en su celular, sea en un app, sea en Excel, pero haga registro de sus finanzas y lo reto para que haga el registro de esos gastos hormigas y al final del mes los cuantifique y reflexione sobre qué podemos hacer con, o qué pudiste haber hecho o qué podrías hacer con esa cantidad de gastos hormigas que tuviste en determinado mes. Y última recomendación entonces, no nos rindamos. ¿Por qué hablo de no rendirnos? Porque tener buenas prácticas desde mi entidad y tener buenas prácticas desde mis finanzas personales requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de compromiso. Y quiero cerrar con esto. Debemos darle la importancia a nuestras finanzas personales, así como se la damos a nuestras finanzas organizacionales o a las finanzas de nuestra entidad. Bueno, hasta aquí les acompaño. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por este espacio y ya entonces Dina me contará si tenemos algunas preguntas. Sí, señora. Acá tenemos 3 preguntitas que nos hizo el público. Empezamos con la primera. ¿Cuál sería una buena práctica para los soportes de gastos que son pequeños y no tiene toda la formalidad contable? Claro que sí, gracias por esa pregunta. Bueno, dentro de esos documentos documentos contables, pues tenemos lo que son los recibitos de caja menor. Lo ideal con estas salidas de dinero es que son mínimas, son de menor cuantía. Y hay salidas de dinero que yo no voy a poder soportar. De pronto tuve que incurrir en un transporte para llevar, no sé, ir de un lado a otro para prestar un servicio, para llevar un producto de los que nosotros comercializamos, pues el bus no me va a entregar o el taxi no me va a entregar ese soporte, entonces puedo realizar recibos de caja menor o algunos documentos equivalentes para poderlos sustentar. Pero el ideal, el objetivo principal es que sean de menor cuantía y que normalmente lo que vayamos a hacer que requiera una salida de dinero de nuestro negocio esté soportado con otra entidad o con otro tercero. Muchas gracias, María. La otra nos la hacen, ¿cuál es el decreto de las nuevas prácticas en la CESAL? El decreto, bueno, ahí sí le quedo debiendo la pregunta. El decreto de las nuevas prácticas de la CESAL sí te lo quedo debiendo en este momento. Realmente, pues ahorita las CESALes y todo nos estamos rigiendo normalmente por ese decreto 2649 de 1993, que aquí están todas las pautas para el manejo de la contabilidad, tanto de sector real como de sector solidario. Adicional a otra, ¿qué te puedo recomendar? Ustedes saben que las ESALes son entidades muy vigiladas. Y aquí se vigilan por la Gobernación de Antioquia, por la Alcaldía de Medellín, y la Gobernación de Antioquia tiene documentos que normalmente se están actualizando para esas nuevas prácticas que van saliendo. Tienen cartillas, tienen documentos, tienen notificaciones que se mantienen al día de lo que va saliendo nuevo bajo las normas también internacionales de contabilidad. Y la otra que nos hacen es, ¿a qué grupo de las NIF pertenecen las CESAL? Bueno, entonces ahí también vamos a, pues ahí me van a disculpar que no les dé exactamente el dato.
ya que mi formación no es netamente contable, sino más financiera, más de análisis de estos estados de resultados. Pero entonces, sí, ahí me van a disculpar, pero entonces que tendríamos que soportarnos un poquito en nuestros contadores, por soportarnos un poquitico en ese equipo financiero que tenemos. Y si usted no lo tiene, si usted apenas está iniciando, si usted apenas está en la idea de formar esta sal, la recomendación entonces es que nos adaptemos o nos peguemos o nos fundamentemos en todos estos decretos que la Gobernación de Antioquia normalmente nos está sacando y nos está actualizando para nuestra información contable. Bueno, María, ya no tenemos más preguntitas. Muchas gracias por esta conferencia. Muchas gracias también a todos los participantes. Los invitamos a responder una breve encuesta y de esta manera contarnos cómo fue su experiencia de servicio. El link se los enviará a través de sus correos electrónicos. Asimismo, los invitamos a contarnos qué temas de interés les gustaría que tratáramos en estos espacios de formación. De igual forma, los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellin.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Feliz día para todos.